Hola, buenas tardes. Estamos día 2 de agosto en el espacio Reflexionando Juntos. Primero quiero aclarar por qué no está Víctor. Tuvo un problema con su hijo, que tiene que ir al médico y su hijo estuvo con el problema con nosotros y muchos de ustedes lo escucharon. Es un chico, perdón, es un hombre joven con dificultades neurológicas. Así que cuando se enferma, Víctor es un padre muy abnegado y es el único relación, no tiene mamá, o sea, la mamá murió de este chico, de su hijo, así Esteban. Así que él, cuando le pasa algo, está permanentemente atendiéndolo. Así que bueno, hoy no está por ese motivo. Comento para que sepan cuál es el motivo que él no está hoy. Estamos en el espacio reflexionando juntos. ¿Qué es esto de reflexionar juntos? Es repensar lo pensado, repensar lo sentido, repensar lo actuado. Con todas estas campañas de dimes y diretes, de denuncias, falsas y reales, de un lado y del otro, nos producen un caos permanente, un estado confusional que no sabemos por dónde ir, en qué creer, en qué no creer. No tenemos claro nada. Los precios que se escapan, ni siquiera los precios, tenemos precios para el consumo diario de nuestras cosas. No sabemos cómo manejarnos. No sabemos cómo manejarnos en el aquí y ahora. Y peor, no poder hacer un proyecto de lo que uno quiere hacer en el próximo días, no de los meses o años, días. Las tarifas de las obras sociales, pero no quiero llenarlos de malas ondas, simplemente lo que propongo es un instrumental, una herramental, una forma que es la reflexión, que es el repensar lo pensado, el repensar lo sentido, el repensar lo actuado, para tratar de tener más o menos algunas bases para asentarse y para sentarse y poder ver con otra perspectiva esta situación de tensiones que estamos permanentemente metidos. Comento los sueldos de la EPE de los funcionarios, el corte de luces Rosario, que casualmente tiene que ver o no tiene que ver con el día que pasaron los precios o los sueldos de la EPE, el presidente de la EPE se desdijo o que no, que desmintió, pero después era real que lo cobraron en mayo. Estamos difícil, está un momento muy difícil y es mucho más allá de los políticos que detentan más poder. Es un momento muy complejo. Y lo peor, lo más triste, lo más difícil, es que no creemos ni nadie es confiable, ni nadie es creíble. Yo creo que hay gente creíble, no sé quiénes, no voy a decir quiénes, pero sí lo que estoy seguro es que cada uno cuando pueda no entrar en esa vorágine de querer resolver esto solo, de querer buscar la manera de salir de este caos solo, darse cuenta que solo no puede. Pero sí lo que puede es tranquilizarse, es como dije antes, asentarse, es mirar y ver. Y como decía el gaucho, sacar la montura del caballo, guarecerse y esperar que la tormenta amaine. Bueno, los temas de hoy. Vamos a tocar algunos temas salteados, ninguno en profundidad en sí mismo, sino salteados porque son preguntas que me hicieron con respecto al último programa, algunos, anterior, que hablé de Israel, hablé del tema herencia en su momento, y hay gente que quedó dudas. Entonces vamos a empezar con el tema herencia, que es lo toqué tangencialmente, que yo comenté
que la herencia era un factor muy, digamos, yo no creía en la herencia, que no creía que era la solución, y me parecía una injusticia muy grande cuando comparé que Israel no existe la propiedad privada y que la herencia era un mal para mí del capitalismo muy fuerte, porque produce grandes desequilibrios y además servía como excusa para los padres, entre comillas, que acumulan, que comentan permanentemente: esto lo hago por mis hijos, esto lo dejo para mis hijos, y toda su vida destinado a acaparar, a acumular, y se le va la vida en eso. Y el hijo cree que tiene derecho por ser hijo de. Y lo único que yo creo en herencia es aquella herencia que es un fondo de comercio en la cual una familia trabaja y va pasando de generación en generación ese negocio, ese emprendimiento. Pero el fondo de comercio, o sea, el dinero destinado a la producción de bienes o de servicios, pero no la acumulación que se hace por el hecho de tener la propiedad privada. Hay gente que me decía que él está bien gracias a la herencia que dejó su papá, si no lo sabía. Entonces yo le pregunté: ¿cuánta gente no recibe herencia y busca otra alternativa de vida? Tal vez no tan lujosa ni cómoda, pero tal vez con otra perspectiva de lo que es la vida. Yo creo, no, reinsisto, es una creencia personal, es una ideología mía, que no creo en la herencia, salvo la destinada a la producción como fondo de comercio de un establecimiento, comercial, industrial, lo que sea, pero no para justificar la acumulación y una vida destinada a la acumulación. Bueno, otra cosa que cuando hablé de judaísmo, que yo dije que yo era judío en una concepción de vida-mundo, una forma de vivir. Yo creo que hay judíos en este momento, como habla italianos, gringos, pero más judío, que es una mezcla de varias cosas, de nacionalidad, de religión, de concepción de vida. Y siempre digo que hay judíos de corazón, que se sienten judíos. Entonces los días más festivos, más importantes de la tradición, que se conmemora el Día del Perdón o Año Nuevo, van al templo, pero nunca más son judíos que esos. Hay algunos judíos de estómago, que tiene recuerdo cuando su mamá o su abuela le hacía la comida que le quedó el gusto de la memoria emotiva. Entonces son judíos, yo los llamo judíos de corazón, de estómago, perdón. Después hay otros judíos que son los melancólicos, que se acuerdan cuando eran chicos, los bailes de un casamiento o el recuerdo familiar, y hace una mezcla. Pero creo que hay muy pocos. Hay algunos que son judíos de religión o intelectuales que toman el judaísmo como si fuera exclusivamente una religión y se pasan toda la vida hablando de religión. Y yo creo que hay muy pocos judíos integrales que ven al judaísmo como una concepción de vida-mundo, que ven toda una forma de vivir, un estilo de vida, que no tiene que ver ni con la religión en sí mismo, ni con la comida, sino cómo trato al otro. Porque lo principal para el judío de concepción es la tzedaká, la justicia social, el saber que el otro tiene derecho igual que vos, que no hay propiedad privada, cuando yo expliqué lo dice de la propiedad privada, que no hay, digamos, la ley del diezmo, pero no como una beneficencia de hacer un bien así, es una obligación del dejar descansar la tierra. O sea, hay conceptos ecológicos en la Biblia, que cada 7 años había que dejar descansar la tierra un año. Está en la Biblia eso, ¿eh? ¿Qué diferencia sería el mundo si hubiese tomado ese concepto? Pero bueno, pero ese es el judaísmo que yo
trato de respetar y que llevo en mi ser. Pero hay pocos ni siquiera que lo saben o discuten. Y otra cosa que fue muy duro para muchos judíos, cuando yo comparé que la ley esta de quién es judío o no, podría asemejarse a la ley que usaban los nazis para decir que era judío. Y si uno tenía un octavo de parte en los casos de los nazis, o sea, un bisabuelo judío, tenía sangre judía y lo mandaban a los campos de concentración. Entonces lo que dije acá no era que era igual que los nazis. Cuando se deja en manos de terceros que decida quién es judío, con el caso de los judíos, según la religión, es la ley del vientre, o sea, la madre la que da la religión, que no es un problema religioso, es un problema que tiene que ver con la costumbre de un... Lo voy a contar cómo es esto, para que me entiendan a dónde apunto. Tiene que ver fundamentalmente con momentos en la... había un pueblo judío, hombres, mujeres y chicos, y vinieron los polacos, o los cosacos, perdón, los cosacos, en la Edad Media. Entraron al pueblo, mataron a todos los hombres de los 10 años en adelante y dejaron a las mujeres, las violaron. Muchas mujeres de estas violadas quedaron embarazadas. Entonces, antes era judío el hijo de judíos, no había discusión. Ni siquiera se discutía eso. Pero estas mujeres que fueron violadas y algunas embarazadas, encima iban a ser conceptuadas que su hijo no iba a ser judío y su hijo era un bastardo. Entonces se juntó lo que era un Senedrim, o sea, un conjunto de los ancianos, los sabios, y decidieron que es judío el hijo de madre judía. De ahí viene que judío es la herencia de la mamá. Tiene que ver con ese expulsión o esa matanza o ese atropello que hicieron los cosacos contra un pueblo judío, allá en la Edad Media. Y luego, ¿por qué en Israel fue? En Israel fue porque en el año 67, creo, estoy hablando un poco de memoria, o 62, hubo un congreso y tenían que hacer alianzas políticas. Y los religiosos en Israel votan en conjunto. Entonces tienen representantes en el gobierno y son los que deciden si son laboristas o liberales los que gobiernan. Y siempre ponen pautas o convenios políticos que le conviene a ellos. Y en ese año se juntaron, entonces por ley en Israel es judío el hijo de madre judía. Comento esto porque tiene que ver con la política y con un momento espacio-temporal en Europa. Por eso ninguna de la Biblia dice que judío es el hijo de madre judía. Yo tuve varias discusiones con respecto a esto, pero bueno, es así. Entonces ahí comenté el tema de por qué comparaba que dejar en manos de personas que decidan quién es judío o no judío para tener derecho a, es lo que hacían los nazis. Podía pasar, perdón, estoy difónico. No mucho, pero estoy difónico. Pero sí, en vez de dejar que judío pueda decir, me autodetermino como judío y soy libre de asumir de que soy judío, como pasa en muchos países, la autodeterminación de los pueblos. Pero es una decisión también, es un concepto ideológico de respeto por el otro. Por eso mucha gente judía se ofendió conmigo cuando comenté esto. Pero no comparé Israel con Alemania nazi. Dije que la instrumentación que hacían los nazis, algunos religiosos la podían utilizar para decidir quién era o no judío, no para matarlo, sino para que no tenga derechos. Que es una forma de ostracismo, ¿no? El caso de los drusos, que hay muchos líos que son... Drusos es un pueblo árabe que tiene su propia religión, que son los mejores soldados, los más tremendos,
Y hay drusos en Israel, en Líbano, en todos los países. Y se pelean entre ellos. Y muchos drusos se sienten ahora que han luchado como por Israel, eran ciudadanos o son ciudadanos israelí, pero van a ser de segunda. Si quieren buscar por internet, pongan drusos, Israel, y van a ver cuántos conflictos hay ahora con este grupo de élite del ejército de Israel. Bueno, vamos a dejar ese tema de Israel y voy a tocar otros temas que me interesa, que yo estuve escribiendo. Uno, el otro que toqué así eventualmente y lo publiqué en Face, tiene que ver por qué se derechiza la sociedad. ¿Por qué cada vez, para mi criterio, hay cada vez más derechistas? Entonces mi respuesta a esto fue por miedo. ¿Por qué por miedo? Porque cuando yo logro, me derechizo para preservar lo bueno adentro, de cómo son nosotros, y los otros están afuera, los inmigrantes, los pobres, los diferentes, los de otro color, son nosotros, no son como yo. Puede ser que yo esté como negro, o como blanco, como judío, o como lo que sea, o como argentino. Entonces cuando vienen los bolivianos, son los otros. Y cualquier cosa que pase, van a venir los bolivianos con el tema del aborto, o van a venir las paraguayas, o van a venir embarazadas y se van a abortar gratis acá en Argentina. Y permanentemente siempre son los otros el problema, el peligro. Entonces, ¿qué hace los pueblos? Se cierran, protegen a nosotros, tratan de proteger a nosotros, pero no se dan cuenta que en ese nosotros, poco a poco, van a aparecer gente diferente a mí, aunque seamos blancos, rubios, todo bien, pero el otro va a ser diferente a mí, porque no hay nadie que sea exactamente igual que el otro. Entonces siempre va a haber un otro. Hasta que no aprendamos a que el otro, con sus diferencias, es un nosotros, y que esa diferencia lo único que hace es enriquecer nuestra condición humana, nuestra calidad humana, nuestra comprensión de la realidad. Va a haber siempre otros, y va a haber siempre actitudes fascistas de diferenciar, de discriminar al otro, no para aceptarlo como alguien diferente, sino para que tenga menos posibilidad de la que tiene la gente que son como nosotros. Espero que haber sido claro para que me entiendan. Y otro tema que yo estoy viendo últimamente es la cantidad, todo lo ven, que tiene que ver con la cantidad de delincuentes. Cada vez más delincuentes. ¿Y cuál es la solución? Fíjense en Rosario, ¿no? Que la gente que escucha el programa afuera, están viendo la cantidad de balazos a propiedades que trabajan los jueces en el fuero penal. Es muy preocupante. Pasó en Italia, ¿se acuerdan? En Italia que mataron, y en México, que mataron muchos jueces del fuero penal. Acá no mataron a ninguno, todavía lo digo con mucho respeto, pero se han baleado sus propiedades. Están imponiendo la cultura del miedo para los jueces. Los jueces son seres humanos y le va a costar dictaminar cosas porque ponen en riesgo su vida, de su familia. En el caso de muchos jueces, han baleado la casa de los padres. Es decir, hay toda una tradición o una forma de los delincuentes de instaurar el miedo. Y es una lucha declarada abiertamente. Yo creo que no hay forma desde la represión, que tiene que haber represión, a ver si me entienden, tiene que haber, pero es represión acompañada de otro proceso que tiene que ver a un mayor grado de igualdad. Es más largo el proceso, pero creo que no hay solución si no buscamos una sociedad igualitaria, una sociedad en la cual compartamos posibilidades reales todos, y no de la palabra, no de darle graciosamente propiedades o terrenos, pero lejos, o darle un abrigo a la noche. Hay que hacerlo.
No digo que no hay que hacerlo, pero eso en lo inmediato, en lo coyuntural, pero no estructural, buscar otro tipo de sociedad, en la cual realmente se busque una igualdad con los otros, para que no haya tanta diferencia y tanta, digamos, de mucha gente del consumo ostentoso, casi perverso y morboso, para gente que mira las remeras de marca, los grandes shopping, los autos impresionantes que hay, haciendo ostentación mucha gente de esos autos o esas propiedades que son impresionantes. Rosario hay barrios privados por que yo conozco, generalmente son propiedades que son fastuosas, o Villa Langostura, cuando estuve y lo comenté, tantos lugares que conozco, digo, es como rápidamente quieren mostrar de que son exitosos. Son exitosos porque lograron bienes materiales, bienes más allá de lo necesario para vivir. Pero no se puede vivir que hay gente que está viviendo en 4 chapas, en este invierno tan bravo que hubo en Rosario y en Argentina todo, que se congelan. Encima, si se engancha en luz, le dicen delincuentes y que perjudican a la sociedad. Yo escucho un comunicado de la EPE, por ejemplo, EPE, la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe, en la cual dice que la tarifa es cara porque hay casi un 30% de pobres enganchados en las villas. Entonces yo me pongo a pensar y les digo a la gente conocida, ¿qué quiere con esa gente? Que no se enganche, que no trate de hacer estufas caseras con una llanta de bicicleta. Entonces, llanta de bicicleta porque conecta los cables a la llanta y produce como un radiador, y eso da calor porque produce radiador. Consume una locura, pero no tiene otra salida. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, encima de que están apenas sobreviviendo, lo ponen de delincuentes y lo culpabilizan de que la luz es cara en Santa Fe porque hay mucha gente enganchada. Es de loco. Ponete a pensar qué harías vos si te toca la vida por algún motivo X, ojalá que no, vivir en una villa de chapa, y la chapa con el invierno es una heladera adentro. ¿Qué harías vos? Te pones a decir, no, yo éticamente no hago nada y que mis hijos se mueran de frío, pero para que no paguen más caro los otros, los que tienen posibilidades, no me engancho. Seamos compasivos. Me parece lo mismo con el tema del aborto. El tema del aborto, mucha gente dice, pero esas minas que tienen que cuidarse, por lo que quieren es embarazarse para cobrar planes sociales. Pero si se quieren embarazar para cobrar planes sociales, yo me pregunto, ¿para qué abortan? Es decir, es tan tonto el argumento que usan, tan tonto, tan pueril, tan pasional, que ponen, no quieren embarazarse para cobrar planes sociales. Pero si quieren eso, ¿para qué van a hacer el aborto? Y otra cosa que ponen es que tienen que cuidarse antes, porque tienen que pensar. Entonces yo en esto escribí algo que tiene que ver con los instintos. Hay instintos de conservación, o sea, instintos personales e instintos sociales, que tenemos todos los humanos. Los personales, uno fundamental, es el instinto de conservación, en la cual es muy difícil romperlo. Por ejemplo, yo no puedo meter bajo el agua y dejar de respirar naturalmente, salvo que esté muy enfermo y me tira para morirme y no sé nadar. Pero en general, ese instinto de conservación funciona, por eso estamos vivos. Por eso luchamos para vivir, luchamos para buscar comida, es parte de nuestro instinto de conservación. Y el otro, hay instintos sociales. Uno es el instinto social que es el de apareamiento, el de procreación de la especie.
Eso tiene un mandato desde la especie que tenemos que procrear. Para procrear tenemos que aparearnos. Entonces yo le pregunto a mucha gente, en esos momentos en los cuales uno está pasionalmente, digamos, enardecido, que son momentos preciosos, de mucho placer, mucho. Si te vas a poner a pensar, en ese momento si no tenés cultura y no estás cuidada de antes, uy, no tengo preservativo, hoy no tomo la pastilla, o me voy a poner a pensar antes si tengo que hacer o no sexo. Todo pasa un momento de mucha pasionalidad, sobre todo cuando somos jóvenes. Entonces es muy difícil, no tener compasión por una gente que está embarazada. Yo le pregunto embarazada y quiere abortar. Yo lo que me pregunto es si están en la ilegalidad, el aborto, mucha gente quiere, muchas mujeres que quieren abortar, van a dejar de abortar porque va a ser ilegal. Me parece una locura. Lo que sí insisto, o acuerdo, que hay que ver mayor educación. Pero mientras tanto, el ahora, ¿qué hacemos con esas mujeres? ¿La mandamos a que hagan aborto clandestino? Y si no tiene plata, que ponga una sonda o que ponga una hoja de perejil o una herramienta de perejil, como hay ejemplos que lo hacen, y que caigan en aborteras y hagan negocio, y la policía está en combinación muchas veces con estos técnicos en abortos, o la contenemos y la acompañamos en este momento tan traumático, tan difícil, que una mujer pasa para poder hacer un aborto. Hay gente que pone, hay que obligar a que tenga un hijo y entonces ese hijo después que lo dé en custodia o en adopción. Dicen cosas que es tremendo. Yo le pido a la gente cuando piense un poco, que sienta más que pensar en la compasión por el otro. Además hay casos que una persona no quiere quedar embarazada, se cuidó y falla el método anticonceptivo. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerle responsable que el método que usó no tuvo una falla, por más que ella tomó todas las precauciones. Es un tema tan difícil, pero es una decisión que tiene que tomar a nivel personal y la sociedad acompañarla, para mi criterio, en este momento tan difícil. Y no hacer politiquería como hacen ahora, en el Senado en este momento, para que hablemos de estas cosas, lo usamos como máscara, como encubriendo los grandes problemas que tenemos como sociedad, que nos está llevando cada vez más a la desagregación, al pensar que el otro es mi enemigo. Bueno, hasta acá voy a parar. Esperemos que el próximo jueves esté Víctor, podamos hacerlo juntos. Si alguien quiere comunicarse conmigo, jgerman@fivertel.com.ar, si no en Facebook, por mensaje público o privado, o mi celu 156-382-997. Adiós, hasta el próximo encuentro.